Hola, ya estamos nuevamente siguiendo nuestra función definida por el usuario a través de Visual Basic para aplicaciones en Excel, ¿verdad? Entonces estábamos tratando de formular una app para poder leer estos datos y convertirlos en un texto muy congruente que pueda utilizarse en una escrituración. Manzana 4, lote 1, con superficie de 432 metros cuadrados. Voy a poner F2, punto y coma. ¿Verdad? Si se dan cuenta, esta primera parte ya la tenemos lograda. Y de hecho yo ya tengo la app desarrollada, entonces estamos viendo cómo va a operar, ¿no? Colinda con un rumbo al sureste con 39 grados del punto 1 al 2, en 15 metros con calle Vía Láctea, ¿sí? Calle Vía Láctea, 15.74, y estos son los grados, minutos y segundos que tenemos acá, y aquí los tenemos bien representados, perfectamente bien toda la descripción, y así vamos a ir con todas las descripciones, ¿no? Entonces volvemos a nuestra app que estamos desarrollando. Estábamos con el lector de datos de las colindancias, y aquí decimos otra vez, para cada celda en datos de colindancia vamos a asignar a la tabla IJ, aquí en este caso IJ apenas valen 1 y 1, la primera celda, digamos, vamos a asignar el primer valor, y luego si J dice es igual a 8, o sea que va a leer primero el primer valor, pero como J es 1, se va a saltar. Esto dice solamente pasa si J es igual a 8, pero si no, dice aumenta J. O sea, J es la columna, va a pasar a la siguiente columna. Y entonces va a la próxima celda, que va a leer la celda que sigue, pero en la columna siguiente. Entonces eso lo va a asignar aquí, y cuando llegue a la octava posición, entonces va a aumentar el renglón. Aquí aumenta el renglón y pasa otra vez a la columna 1. Aumenta, cuando llega a 8, aumenta el renglón y pasa otra vez a la columna 1. Así va leyendo de esta manera. Va leyendo de esta manera. Aquí tenemos, empieza leyendo 1, se pasa a la columna 2, luego a la columna 3, a la columna 4, a la columna 5, a la columna 6, a la columna 7, y cuando llega a la columna 8, entonces cambia de renglón, aumenta ahí en 1, y J lo vuelve otra vez 1, para volver a empezar aquí. ¿Ven? Es prácticamente la lógica de programación que estamos siguiendo en este sentido, y aquí ya lo tenemos definido. Bueno, ahora vamos a definir como al final fueron, a ver, para este caso particular fueron 6 datos, pero pues lógicamente aquí va a 6, ¿sí? Cuando llega al octavo lugar, pues va a cambiar y va a aumentar 1 y va a quedar en 7, el I va a quedar en 7, pero el número de datos entonces es I menos 1, ¿no? Aquí vamos a ponerle, define el número de datos en la tabla de polígono y colindancias. Sí, en este caso esta tabla se llama así. Le voy a poner tabla. En la tabla, ya vamos para que la identifiquemos, IJ de polígonos y colindancias. Es esta tabla que tenemos acá. En esta tabla estamos metiendo los valores. Ahora aquí en el anterior metíamos en este dato, ahora lo metemos en una tabla que lleva IJs, y entonces ya definimos el número de datos, y vamos a empezar a la parte 2 de la descripción, y vamos a empezar definiéndolo como colinda, ¿no? Colinda con, acuérdense que decía así, ¿no? Vamos a regresar a nuestra hoja principal y decimos, esta parte ya la tenemos, dice manzana 4, lote 1, con una superficie de 432 metros cuadrados, punto y coma, colinda con rumbo al sureste
tantos grados del punto 1 al 2 en 15 metros. Bueno, entonces más o menos ya tenemos cómo debemos describirlo. Ahora vamos a empezar con colinda. Entonces descripción la inicializamos con colinda, ¿no? Inicializamos la segunda descripción. Ya aquí teníamos la primera descripción. ¿Dónde fue? Aquí, descripción base del lote, ¿no? Aquí estamos inicializando la segunda descripción. No está terminada, la vamos a hacer por partes, porque los datos están por partes. En el primer caso los leímos todos y ya los tenemos, pero en este hay que procesarlos, ¿no? Entonces, primero va a haber momentos en que está dividido en segmentos que van en el mismo rumbo. Para ello vamos a colocar este valor de suma igual a 0 y luego J, que es el número de fila. Empezamos con la fila 1 y con calling va a ser una variable que yo estoy utilizando en este caso para poder procesar, esta es una variable suma. Aquí le vamos a poner variable que acumula datos en el mismo rumbo. ¿Sí? Este es variable que toma la descripción de la colindancia en el mismo rumbo. Sí, cuando van en el mismo rumbo, pues normalmente van a estar colindando con un mismo lote, con un mismo vecino, con un mismo arroyo, con lo que sea, ¿no? Entonces vamos a tomar ahí ese dato para que no estemos jalando tantos datos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la fila 1 hasta la fila n. N, acuérdense que es el número de datos en la tabla. Entonces vamos a contar desde la fila 1 hasta la n. Y en este caso, pues, bueno, tenemos la tabla fila 1, columna 3. En la columna 3, nosotros tenemos, veamos, en la columna 3, por eso es importante la numeración para el rumbo, ¿no? Aquí tenemos el rumbo. Entonces en la columna 3 tenemos el rumbo, por esa numeración nos guía. Es lo que tiene la tabla, el valor del rumbo. Dice, si la tabla en la fila 1 y 3 es igual al valor que está en la fila siguiente, entonces eleva una bandera flag igual a 0. Flag es una variable también, que yo la denominé así. Flag es una variable bandera y me sirve para indicar que en este caso, pues me faltó inicializar flag. Flag inicia con 0. ¿Sí? Esta quiere decir bandera que reporta si el rumbo coincide con el siguiente. O sea, si van en el mismo rumbo, ¿no? Veamos, a ver. Si vamos en el mismo rumbo, si se dan cuenta aquí, tenemos estos noreste, van en el mismo rumbo y por lo tanto los vamos a tomar como par y además tienen la misma colindancia, ¿no? Entonces debemos nosotros tomar alguna consideración para estos, para no describir todos y cada uno, que pudiera ser, pero en este caso nos los pide así el notario, nos dice, no, cuando vayan en la misma dirección, nada más dime qué rumbo llevan y listo, ¿no? Genérico, ¿no? En el rumbo esto es lo que yo quiero, nada más, no mucho detalle. Ok, pues así lo vamos a desarrollar, ¿no? Ustedes tendrán que ponerlo como sus necesidades, pero lo que quiero que vean es prácticamente que aquí, si el primer dato es igual al dato que sigue, entonces, y la bandera todavía es apagada, entonces dice, enciéndeme la bandera. Aquí se enciende la bandera. Levanta la bandera en señal que estás
en una línea quebrada, ¿sí? Estamos en una línea quebrada que va en la misma dirección. Entonces vamos a poner la descripción. La descripción 2 es la misma descripción que ya traíamos, que decía colinda. Ahora vamos a aumentarle en línea quebrada del primer punto que encontró hasta el siguiente, ¿no? Ya luego lo vamos a, ahorita es el primero, cuando pasa esto, va a ser esto. Bueno, ahora si la bandera ya se levantó, ya está encendida, entonces va a empezar a sumar. Acuérdense, la variable que acumula datos en el mismo rumbo, empieza a sumar este valor 7, la columna 7 tiene las distancias, entonces empieza a sumar las distancias para que diga en línea quebrada una distancia de tantos metros, ¿no? Y luego, si la fila es 1, entonces toma la colindancia, si la columna es 1, perdón, entonces toma la colindancia que está en el octavo lugar para irla guardando, ¿no? Ahora dice, si J es mayor que 1, este J nos está marcando, no nos está marcando, este J no nos está marcando, perdón, la columna, sino que este J nos está marcando número de datos en la misma dirección, en el mismo rumbo. Entonces tenemos los datos que van en el mismo rumbo. J, sí, si van en el mismo rumbo, entonces va en el primer dato, y si es mayor que 1, pues va a ser este tipo de resolución, ¿no? Y luego va a pasar al siguiente dato, y así va a estar hasta que todos los datos ya hayan pasado, todos los datos que van en la línea quebrada, ¿sí? Finalmente vamos a terminar la descripción 2 como decía del punto X al punto siguiente, ¿sí? Con rumbo tal en tantos segmentos y la suma de metros de longitud, ¿no? Ahora, esto solamente va a ocurrir cuando los datos sean en la misma dirección. Cuando no haya esa situación, entonces va a ocurrir de esta forma. Y va a poner del punto 1 con rumbo al 2, ¿sí? De tal descripción, del punto en tantos metros, con colindancia en tal lugar, ¿no? Y con eso es que tenemos definido todo lo que necesitamos, ¿no? Prácticamente esto. Y finalmente la función colinda, aquí es el resultado de la función. Porque la función se llama colinda, entonces la variable colinda que representa a esta función, va a tomar el valor de la descripción 1 más el valor de la descripción 2 y va a terminar la función. Y entonces ya lo tenemos resuelto. Entonces, si nos damos cuenta, dice, ya habíamos visto la primera parte, entonces veamos la segunda. Dice así. Voy a bajar el tamaño para que podamos notar esto, ¿no? Ahí vemos toda la pantalla. Y bueno, dice, si se dan cuenta, estamos seleccionando el primer rango de datos. Ahora sí voy a borrar esto para que podamos ver lo que hicimos. Estamos seleccionando en azul este primer rango y en rojo estamos seleccionando este otro rango, ¿no? Y ahora, ¿qué dice acá? En la otra parte dice colinda con rumbo al suroeste, 391706, 391706, del punto 1 al 2, en 15.74 metros,
con calle Vía Láctea, con rumbo al noreste 50, con rumbo al noroeste 50, 37, 26, 54, del punto 2 al 3, con calle Casiopea. En línea quebrada, porque estamos hablando ahora de estas tres, ¿sí? En línea quebrada del punto 3 al 6 con rumbo noreste en 3 segmentos y 15 metros de longitud, 15.7 metros de longitud. A ver, chequemos. Aquí, a ver, no sé si alcanzan a ver acá abajo. 15.70 metros es lo que suma. Entonces está funcionando bien, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? 15.70. Me perdí de algo. Aquí está, 15.70 metros de longitud con señor Justino Morales, con rumbo noreste, 37 del punto 5 al 6, ¿sí? Aquí, en 7.25, con el señor Justiniano, del 6 al 1, con el lote 2, manzana 4. Aquí está. Prácticamente este es más o menos el desarrollo. Algún errorcillo noté por ahí, pero pues es cuestión nada más de afinarlo, que es algo que ustedes tendrán que hacer en su momento de manera oportuna. Esperemos les sirva a futuro. Nos vemos.